Honorables concejales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy, lunes 15 de febrero de 2021, sesión de control político, Secretaría de Hacienda. Secretaria, tenga la amabilidad y le da lectura al orden del día. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes a los honorables concejales, al doctor Millán que nos acompaña el día de hoy y a su equipo de trabajo y a las personas que nos siguen en los medios de comunicación. Sesión ordinaria 15 de febrero del año 2021. Control político. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno a Pensilvania. Cuarto, aprobación de las actas número 05 y 06 correspondientes al 11 y 12 de febrero del 2021. Quinto, intervención del señor Millán López Londoño, secretario de Hacienda Municipal. Sexto, preguntas e inquietudes de los honorables concejales. Séptimo, lectura de comunicaciones. Octavo, informe de presidencia, proposiciones y varios. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Gómez Cardona Oscar Mauricio. Presente. Alzate Salazar Martín Alonso. Presente. González Torres John Jairo. Presente. Franco Muñoz Luis Alberto. Presente. Cardona Diobando Magdalena. Presente. Penagos Narváez Rigoberto. Presente. Domínguez López Germán Augusto. Presente. Gallo Giraldo Abad. Presente. Muñoz Duque María Rubiela. Presente. Toro Arbeláez Luis Gonzaga. Presente. Aristizábal John Edier. Presente. Giraldo Aristizábal Oscar Eduardo. Presente. Montes Gallo Jorge William. Presente. Tenemos quórum, señor presidente. Continuemos con el orden del día. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. ¿Aprueban los honorables concejales el orden del día propuesto para la sesión del día de hoy? Continuemos. Tercero, himno a Pensilvania. Por favor, nos ponemos de pie para entonar el himno. Pensilvania, al nombrarte mis labios, de tu amor se enardece la llama, pues tu nombre es hechizo que inflama de placer y de amor juvenil. Si nos brindas glorioso pasado de trabajo, de paz y ventura, la virtud de tus hijos augura un risueño y feliz porvenir. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado de fervor, entusiasmo y orgullo. Las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arrullo, las endechas de grata canción. Cuarto, aprobación de las actas número 05 y 06 correspondientes al 11 y 12 de febrero del año 2021. Bueno, honorables concejales, por parte de la Secretaría de la Corporación les fue enviada
las actas número 05 y número 6 correspondientes a los días 11 y 12 de febrero. Escucho opiniones. ¿Qué quieren? Honorable concejal William Montes. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, la mesa directiva, honorables concejales, muy buenas tardes, secretaria, al doctor Millán, muy buenas tardes, acompañantes, personas que nos acompañan, medios de comunicación. Señor presidente, el acta número 6, la verdad, pues llegó a las 12:40 de la tarde, entonces creo yo de que sería mejor para mañana aprobarla, ya que pues la verdad no tuve tiempo de leer eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Señor presidente. Tiene la palabra honorable concejal Oscar Eduardo. Pues sí, efectivamente, digamos, el acta, tuve la oportunidad de leerla ahorita. Y pues, no sé, varios puntos ahí con referencia al acta. En lo referente al tema de las becas que tienen los estudiantes del programa de formación complementaria y en lo referente a la inclusión en el programa de Jóvenes en Acción, no es bien específico el apunte que hace referencia al acta. Digamos que el tema que principalmente sí me interesaba que fuera muy específico, muy claro, es el tema de EMPEN y las respuestas que el alcalde dio en torno a esas preguntas que giraron en torno a EMPEN. Digamos que no está claro y no tampoco veo plasmado la respuesta del alcalde, pues eso pienso que es fundamental para darle como un contexto a la pregunta. Entonces apoyo la noción del honorable concejal William Montes de aplazar la aprobación del acta y yo me reuniré con Claudia para, digamos que para hacerle precisión a lo que hago referencia en estas recomendaciones. Honorable concejal John Edier Aristizábal. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos los acá presentes. Presidente, con respecto a la actica número 6, yo tampoco tuve oportunidad pues de leerla y sí me gustaría que la aplazáramos un poquito. Bueno, honorables concejales, entonces se deja la votación de esta acta para el día de mañana y como lo manifestó el concejal Oscar Eduardo, pues una vez terminada la sesión se acerca a la secretaría y se le hacen las correcciones pertinentes. ¿Le parece que bien así, honorables concejales? Aprueban los honorables concejales el acta número 5 del día 11 de febrero de 2021. Continuemos, secretaria. Quinto, intervención, señor Millán López Londoño, secretario de Hacienda. Bueno, primero que todo, me disculpo con ustedes, doctor Millán y todo el equipo de Hacienda, que ahora no les di un saludo, no les di la bienvenida. Bienvenidos acá al recinto del Consejo a Mónica, a Robin, a Paula, a Mónica y a usted, doctor Millán. Es un gusto tenerlos acá en el recinto del Consejo y qué mejor que para hablarnos acerca de cómo se encuentran las finanzas de nuestro municipio. Entonces, es suya la palabra, doctor Millán, y quedamos atentos. Muchas gracias. Un saludo especial al presidente, mesa directiva, concejales, personas que nos acompañan a través de los medios de comunicación, secretaria, a nuestros compañeros de la Secretaría de Hacienda. Para la Secretaría de Hacienda es un honor y un deber presentar este informe de gestión, de rendición de cuentas, de todos los recursos manejados, ejecutados durante la vigencia 2020, que están respaldando esa gran ejecución que ustedes han podido conocer en estos días, presentada por el señor alcalde, por la Secretaría de Salud, y que la van a conocer de primera mano de todos los secretarios y funcionarios y contratistas que estamos unidos en esta nueva administración de Pensilvania Somos Todos, y obviamente liderados por nuestro gran alcalde Jorge García, que ha sido la persona más comprometida
en todo este tema de Hacienda. Yo quisiera destacar esa gran habilidad que desarrolló nuestro alcalde Jorge, porque siendo él abogado, pues yo diría que es una de las personas que más conoce el presupuesto del municipio, porque obviamente esa es la responsabilidad que tiene él como ordenador del gasto, y él nos puede dar cuenta de cada peso, cómo se ha invertido y cómo ha direccionado los recursos para darle cumplimiento a esas metas del plan de desarrollo. ¿Y cómo soportamos nosotros? Lo que hacemos desde la Secretaría de Hacienda es operar y soportar esa ejecución de recursos en dos áreas muy grandes: el área de ingresos o rentas y el área de gastos. Y antes de mostrarles las cifras, hay unas cifras detalladas en las preguntas que ustedes nos hicieron, y traigo solamente tres cuadros adicionales que soportan toda la ejecución presupuestal, obviamente resumida, lo más entendible posible, porque realmente la ejecución presupuestal, como uno la puede analizar, es muy extensa. Son cerca de 8 páginas en una sábana de presupuesto de ingresos y unas 25 páginas del presupuesto de gastos. Pero quisiera entonces empezar resaltando los logros más importantes de la Secretaría de Hacienda durante la vigencia 2020. Lo primero pues fue poder hacer el montaje, prueba y puesta en marcha del presupuesto municipal en el sistema SIGAM. Nosotros tenemos un sistema financiero hace aproximadamente 15 años, que es el que soporta toda la ejecución de los recursos, de ingresos y de gastos, peso a peso, CDP a CDP, RP, y es lo que nos permite dar esa tranquilidad y esa información a cualquier ente o persona que lo requiera en las mismas auditorías. Entonces, nosotros empezamos el año haciendo el montaje del presupuesto en este sistema, hacemos las pruebas, sacamos los saldos iniciales, y esa es el primer insumo que le entregamos al señor alcalde para que empiece a hacer toda la ordenación de gastos, de funcionamiento y de inversión. Bueno, y obviamente hacemos toda la ejecución de los recursos del presupuesto en dos áreas. Entonces, en el área de ingresos nos acompañan nuestra compañera Paula, Mónica. Ellas son las encargadas de hacer todo el tema de la recaudación. ¿Cómo se hace? Pues hay una parte de ingresos propios, que es a través del montaje también de todo el sistema predial y de industria y comercio. Esos son unos ingresos que son recurrentes durante todo el año y que se van contabilizando día a día. La otra parte de ingresos que se recauda son todos los recursos provenientes de la nación, que son aproximadamente 80% del recurso del municipio. Esos van llegando por doceavas, en educación son 12 doceavas al año, y en los demás son 11 doceavas de la vigencia y una doceava de la vigencia anterior. Entonces, podemos mostrar como un logro el poder haber ejecutado esa ejecución de ingresos con el cierre presupuestal que ya se hizo y que informamos a la Contraloría. También desde el área de gastos, esa es una de las más importantes, que soporta toda la inversión de los recursos. Ahí nos acompaña nuestro auxiliar administrativo en el área de presupuesto, Robin. Tenemos un apoyo de un contratista asesor presupuestal y también un asesor contable. El presupuesto de gastos se va ejecutando día a día también a través de la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal. El gasto está conformado como en dos grandes grupos: gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Más adelante los vamos a detallar. Entonces, también podemos dar fe de que hicimos todo ese trabajo de soportar y poder responder peso a peso por todo el presupuesto de gastos a través de la expedición de 2.350 CDPs, 2.500 RPs o registros presupuestales y 3.250 órdenes de pago, que soportan toda la contratación y todo el pago de servicios del municipio.
Bueno, también podemos decir que el presupuesto del municipio es uno solo. Es un presupuesto global, no está dividido por, como nos han preguntado algunas veces, por corregimientos o por secretarías, no, es un solo presupuesto, lo administra y el único ordenador del gasto es el alcalde, y obviamente le hacemos unas transferencias al Consejo Municipal, que también es ordenador del gasto, y a la Personería Municipal. Bueno, y quisiera mostrar como otros logros, o contarles también que desde la Secretaría de Hacienda se hace todo el manejo de la nómina de funcionarios de planta, de la administración, del consejo y la personería, con todo el tema de prestaciones legales, que se va haciendo pues también mes a mes. También nuestra compañera Paula nos apoya en todo el tema de aportes patronales y parafiscales. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos y la asumimos con toda la decisión. También hacemos el manejo de la nómina del consejo y de la personería municipal. Quisiera contarles también que durante el año 2020 tuvimos unas auditorías, tuvimos una auditoría ambiental de la Contraloría de Caldas, nos fue muy bien. Contratamos una auditoría externa contable con el doctor John Freddy Rivas, que nos permite tener unas oportunidades de mejora que ya fueron transmitidas al equipo contable y se vienen implementando. Y tuvimos una auditoría, tenemos una auditoría cada año de la certificación de la capacidad de gestión del manejo de los recursos de salud. Y ahí quisiera contarles que esta es una auditoría que la recibe directamente la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Hacienda participa con 26 puntos de los 100 puntos que se obtienen en esta calificación, que como saben ustedes se obtuvo el primer puesto en el año anterior. Y nosotros pudimos aportar 25 de esos 26 puntos en la calificación. Es una auditoría muy exhaustiva. También podemos mencionar que se presentaron todos los informes que nos exigen los entes de control, especialmente a nivel contable, los informes de CGR y de SGR, o sea, de regalías. Son en varios periodos, mensuales, trimestrales y anuales. También todos los informes del FUT, que son cada 3 meses en cierres de periodo o de ejecución trimestral. Y también los del CIA Observa, que son más o menos nuevos para la Contraloría de Caldas. Desde la Secretaría de Hacienda también durante todo el año damos respuesta a miles de solicitudes a través de correo electrónico, a través de oficios físicos o escritos, relacionados con todos los temas de presupuesto y Hacienda. Y a la fecha pues estamos al día. Eso es digamos que es una actividad permanente, donde la compartimos con nuestros compañeros desde la dirección de la Secretaría y también desde el área de recaudo nos apoyan con todas estas solicitudes, porque obviamente no queremos pues dar pie a ninguna mala imagen y pues, la idea es responder toda la información con total transparencia. También desde la Secretaría de Hacienda hacemos el manejo de la nómina de los pensionados. Nosotros tenemos 33 pensionados. Desde ahí se maneja todo el tema de nómina y de prestaciones sociales. Y así como un detalle especial contarles que hace varios años el municipio logró conseguir una fuente diferente de financiación a los recursos propios y es la fuente de Desahorro FONPED, que el año pasado costó 390 millones. O sea, que son 390 millones que el municipio no tuvo que asumir de sus gastos o sus ingresos corrientes, sino que los financió a través del Desahorro FONPED y obviamente esto permite hacer mayor inversión. Bueno, también con el equipo contable pues nos acompañan permanentemente. Ellos son los que dan la garantía
de la ejecución y de manejo de tesorería de los recursos. Ellos hacen todo el tema de conciliación de cuentas bancarias y pueden emitir cada trimestre, semestre o anualmente los estados financieros. Contarles también que entonces nosotros para soportar toda esta ejecución de recursos, los ingresos, los gastos, contamos con un software, con un programa que se llama el SIGAM, Sistema Integral Generado Aplicado Municipal, que nos provee asesorías públicas, empresariales. Es un proveedor que lo hemos tenido desde hace unos 15 años con este programa y es el que nos da pues la garantía de la ejecución y de la información, de la calidad de oportunidad y veracidad de la información de la ejecución de los recursos de ingresos y de gastos. Y esta información se le hacen copias de seguridad y tenemos garantizado poder en cualquier momento consultar la información de cualquiera de esas vigencias hacia atrás. Bueno, y finalmente, pues contarles que pudimos hacer antes de esta parte del cierre presupuestal, obviamente apoyamos todo el tema del ajuste presupuestal que ustedes le autorizaron al señor alcalde para hacer los diferentes movimientos presupuestales durante toda la vigencia. Hay que entender que el año anterior se recibió presupuesto de la administración pasada que simplemente pues se elaboró con base en unos promedios históricos, con base en unos gastos recurrentes que se saben de funcionamiento y con base en las asignaciones que hace el gobierno nacional de los diferentes sectores, pero no estaban obedeciendo a ningún plan operativo anual de inversiones porque obviamente corresponde al nuevo plan de desarrollo que se formuló el año pasado. Entonces la Secretaría de Hacienda respondió pues por todos esos ajustes que se hicieron para que se pudiera armonizar el presupuesto y obviamente corresponder la asignación de todos los recursos a cada meta de producto, de resultado que está prevista en el plan de desarrollo. Y a través de esa autorización que ustedes les dieron, pues se despidieron 15 decretos de traslados presupuestales, mucho menos de lo que se ha manejado en años anteriores. Y ya digamos que finalmente, pues a manera general, en relación con las metas del plan de desarrollo, la Secretaría de Hacienda está incluida en la dimensión 5, que es Todos Somos Gobierno, toda la parte institucional, y tenemos tres grandes metas en la vigencia anterior. La primera es soportar todo lo que les he mencionado de la ejecución presupuestal, el manejo de los recursos. La segunda era la formulación, aprobación e implementación del nuevo estatuto tributario que ya pasó pues por estudio y aprobación de esta honorable corporación. Y la tercera es un tema de avalúo de bienes que se logró cumplir en un 40%. Esas digamos que eran las principales metas del plan de desarrollo para la Secretaría de Hacienda. Y digamos que ya como para terminar pues todo este tema inicial de la presentación, contarles que ya se logró hacer el cierre presupuestal, dando cumplimiento a la circular número 01 de la Contraloría General de Caldas, donde nos piden todas las cifras de ejecución de ingresos, de gastos, de reservas presupuestales que quedaron en 1.717 millones y de cuentas por pagar que quedaron en 344 millones. Bueno, y ya quisiera pues mencionarles o explicarles un poco las cifras de ejecución de los recursos que los tenemos en estas tres diapositivas o hojitas que les hemos pasado. Empezaremos diciendo que en términos generales el presupuesto del municipio depende en un 80% de los ingresos de la nación, en su mayoría del Sistema General de Participaciones, el resto, el 20% restante es de ingresos propios. Y en esta primera cuadro comparativo de asignación de recursos del SGP,
Aquí podemos analizar, digamos que en resumen, que durante la vigencia 2019 el municipio recibió 9.528 millones de recursos del Sistema General de Participaciones. Y para la vigencia 2020, ese recurso aumentó en 780 millones, lo que quiere decir que recibimos 10.300 millones. Para esos recursos, ¿en qué se distribuyen? En educación, salud, agua potable y los demás sectores de propósito general. También en alimentación escolar y desarrollo FOMPED. Y aquí hay que aclarar que tuvimos una disminución pues, por el tema de la pandemia, también afectó el presupuesto del municipio, una disminución en recursos de educación y en deporte y cultura, ahí están las cifras. Pero en términos generales tuvimos un incremento de 780 millones, un 16%, que es muy buen porcentaje porque generalmente los recursos del Sistema Nacional de Participaciones crecen un 3 o 4% anual. Bueno, aquí podemos pasar a la segunda diapositiva, que es toda la ejecución de ingresos. Entonces aquí podemos mencionar que el presupuesto del municipio comenzó el 1 de enero de 2020 con 21.379 millones. Y gracias a todas las gestiones que realizó nuestro alcalde Jorge Orlando García, todo su equipo de trabajo, se logró incrementar en 2.838 millones más, terminando con un presupuesto definitivo de 24.200 millones. Entonces, este presupuesto aquí lo tenemos detallado, del total de los 24.000, adicionalmente se recaudó 24.530, 311 millones más del presupuesto que quedó definitivo. Entonces tenemos que son 2.878 millones de recursos propios y ustedes los tienen soportados bien detallados en el documento de las preguntas pues, que nos solicitaron para esta sesión. Están los 10.300 millones del Sistema Nacional de Participaciones que lo acabamos de ver. Ahí está distribuido en los sectores de educación, 537 millones. Salud, aquí aparecen solamente 5.479 millones, pero es porque el resto de recursos, ustedes lo ven abajo, 8.700 son del FOSIGA o la nueva entidad que maneja los recursos de salud que se llama el ADRES, lo que da pues para que el sector salud maneja 14.265 millones. En alimentación escolar recibimos 69 millones, en agua potable 1.253 millones. Y aquí hay que recordar que la mitad de estos recursos se van para el Plan Departamental de Aguas, que es un patrimonio autónomo que está vigente desde 2008, el municipio participa y es un patrimonio a 23 años. Entonces realmente de los 1.253 millones el municipio recibe la mitad, que los invierte en temas de agua potable, saneamiento básico, y los demás están en el consorcio FIA del PDA. Y tenemos 2.939 millones del Sistema General de Propósito General, que están distribuidos en libre destinación, en deporte y cultura, y en otros sectores que los vamos a ver ahorita en el gasto. Y ahí se aclara pues la cifra de recursos del FOSIGA, que sumando con los de salud ya dijimos que dan 14.000. Por convenios administrativos lograron ingresar 1.552 millones. Pero aquí hay que aclarar que toda la gestión que el señor alcalde, nuestro alcalde, les ha comentado en la sesión anterior, está valorada en mayores recursos, pero esta valoración la hace la Secretaría de Planeación cuando hace el seguimiento al plan de desarrollo. Porque, por ejemplo, nuestro señor alcalde les contó a ustedes que tenemos el apoyo del combo de maquinarias durante todo el año, eso hay que valorarlo, eso vale muchos millones de pesos. Entonces, pero nosotros contabilizamos efectivamente los que se logran recaudar directamente a través de la alcaldía. Y finalmente ingresaron 442 millones de desahorro FOMPED, que es para cubrir la nómina de pensionados.
No sé si tengan de pronto alguna pregunta hasta el momento. Doctor Millán, ¿va a intervenir alguna de las personas que lo acompaña el día de hoy? No, no van a intervenir, solamente nos van a apoyar en caso de alguna inquietud específica. Entonces, no, más bien quisiera terminar con la exposición, con el presupuesto de gastos, y ya pasaríamos a las preguntas de los honorables concejales. Entonces podemos mirar la tercera diapositiva, es la ejecución del presupuesto de gastos de la vigencia 2020. El valor total ejecutado fue de 23.414 millones. Y aquí hay que dar una muy buena noticia y resaltar la labor de nuestro alcalde, de todo ese equipo de trabajo, porque no es fácil recibir en un primer año un presupuesto que hay que acomodarlo, esperar a que aprueben un plan de desarrollo y luego darle cumplimiento. Y aquí hay una gran noticia, y es que el presupuesto de gastos se ejecutó en un 97%. Esto es una cifra muy alta, generalmente ha estado en 90, 92, y se logró una cifra muy alta. Esto nos permite también tener un muy buen desempeño en los indicadores que mide el Planeación Nacional, y eso nos puede generar mayor asignación de recursos. Entonces, digamos que en términos generales el presupuesto de gastos se ejecutó con 2.295 millones en gastos de funcionamiento. Ahí está todo lo de nómina de personal, de gastos generales, del presupuesto que va al Consejo y a la personería. Esto en su mayoría se financian con recursos propios del municipio. Y los gastos de inversión fueron por un total de 20.818 millones, y aquí están detallados los 18, realmente son 17 sectores, porque ustedes ven que no está el sector número 11, no está esa categoría en el FUT. Estos son los sectores que tiene definido el gobierno a través del sistema de FUT, o formato único territorial, con el que se reporta toda la ejecución presupuestal. Aquí pues destacar el mayor, cerca del 70%, 60-70% del presupuesto se lo lleva al Fondo Local de Salud con 14.400 millones. De ese presupuesto en su mayoría es sin situación de fondos, o sea que el Ministerio de Salud se lo traslada directamente a las EPS y las EPS a las IPS. En este caso a nuestro Hospital Local San Juan de Dios. Entonces tenemos ahí 999 millones en educación, 14.000 millones en salud, 1.352 millones en agua potable, que ya les conté que la mitad se va para el PDA. Nuestro alcalde les comentó que hay un proyecto muy grande en el municipio de Marquetalia, en el tema de reciclaje. El municipio posee más o menos 4.000 millones en ese fondo del Plan Departamental de Aguas, entonces es un gran proyecto que se va a poder financiar con gran parte de estos recursos. En deporte y recreación se gastaron 109 millones, en cultura 259 millones, en electrificación 135 millones. De estos, hay una parte que va para el pago del crédito y para el mantenimiento de todo el sistema de electrificación. La otra parte es en situación de fondos, que es como el costo de la energía que nos genera en la factura la CHEC, con la cual se tiene convenio. En vivienda 409 millones, en agropecuario 156 millones, en vías para el desarrollo e infraestructura 1.181 millones, ya el alcalde les contó cerca de 6 kilómetros de placas huellas, por ejemplo, que se construyeron, una cifra importantísima. En sector ambiental el gasto fue de 120 millones, en gestión de riesgo de desastres 206 millones, promoción del desarrollo 10 millones, grupos vulnerables 569 millones. Aquí está el gran proyecto de atención al adulto mayor, que es por 300 millones con la gobernación. En equipamiento municipal 221 millones, en desarrollo comunitario 15 millones, en fortalecimiento institucional 436 y en justicia y seguridad 213, que en su mayoría son recursos del FONSEF que se recaudan por la Ley 418.
Entonces, digamos que hasta ahí sería la explicación, mi intervención. Realmente en Hacienda hay muchos temas para tratar. Esperamos que podamos darle respuesta a la mayoría de sus preguntas y no tomaremos atenta nota porque pues obviamente no conocemos de memoria todas las cifras. Para eso nos acompañan nuestro asesor presupuestal, asesor contable y nuestros compañeros. Entonces, muchas gracias y quedamos atentos. Bueno, doctor Millán, muchas gracias a usted por su intervención, por su exposición. O sea que podemos resumir que el municipio el año anterior tuvo un muy buen comportamiento pues, a nivel de recaudo. ¿Cierto? Sí, presidente. Inclusive en las preguntas, bueno, si quieren, ahorita me imagino que van a hacer alguna aclaración sobre el cuestionario que se respondió. Ahí les contamos que tuvimos un excelente recaudo de impuesto predial a pesar de la pandemia, pero todo eso fue fruto pues, del decreto 678 y del acuerdo que ustedes aprobaron acá en el mes de noviembre. Eso nos permitió alcanzar una cifra récord de más de 600, casi 700 millones en impuesto predial. Esa cifra se recaudó, o sea, entre lo que tuvo de vigencia el decreto del gobierno y lo del alivio que autorizó el Consejo. Sí, pero digamos que es básicamente todo el año, pero en su mayoría cubre el decreto porque fue más o menos el tiempo en que empezó la pandemia, es más o menos el plazo que se da para el pago de la primera parte grande, que es hasta el 30 de marzo con el 15% de descuento, pero realmente fue durante todo el año. Doctor, ¿y actualmente hay una actualización de software en la tesorería? Sí, esa es una gran noticia. Nuestro alcalde pues se la ha jugado en todos los sectores y en Hacienda también. Ahí teníamos realmente una dificultad porque el programa que manejamos está montado en un sistema de programación que se llama Visual Fox Pro, que maneja unas bases de datos sobre las cuales no soporta tanto volumen de información y pues generalmente presenta algunas inconsistencias. Perdón, doctor, es que a eso quería referirme que, pues aprovechando y enviando un saludo pues a la gente que nos sigue en la transmisión de Copavapen y las redes sociales, que han habido inconformidades en algunas personas por cómo les llegó liquidado el impuesto predial este año. Entonces, el alcalde daba una respuesta y decía que es que se está imprimiendo con un nuevo software y que está presentando algunas inconsistencias. Estas personas que tienen esta inconformidad se pueden acercar a Hacienda para que les revisen puntualmente ese caso. Sí, si ustedes recuerdan, en el artículo 32 del Estatuto Tributario, le da esa gran garantía a los contribuyentes de hacer el reclamo, de tener ese recurso de reposición, presentando una solicitud escrita al municipio para que se revise y se corrija su declaración de impuestos. Entonces nosotros estamos atentos a cualquier inquietud al respecto. Bueno, entonces ahí le enviamos este mensaje a todas las personas que nos estén escuchando y siguiendo pues a través de las redes sociales y del canal de Copavapen. Si ven alguna inconsistencia o ven alterada su factura, pues se pueden acercar a las oficinas de Hacienda o a la Tesorería, que ahí con mucho gusto van a revisar ese caso como tal y para darle solución. Presidente, perdón, ahí quisiera complementar que entonces el programa que se está aplicando ahora durante esta vigencia, ya se está terminando de hacer el montaje, corresponde al SIGAM Web versión 3, que nos va a permitir una mayor seguridad en el manejo de la información, que también tiene un módulo especial que va a permitir hacerle el seguimiento en todo el tema financiero al plan de desarrollo. Entonces es una gran virtud también que tiene el nuevo programa. Claro, una gran herramienta, doctor Millán, para este fin. Bueno, honorables concejales, tiene la palabra el honorable concejal John Jairo González Torres. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos. Doctor, es una preguntita pequeñitica. Durante este periodo de esta administración, ¿cuántos embargos han habido y cuántos tienen por haber? Bueno, en esta administración, realmente en la administración pasada no se decretó ningún embargo, porque el decreto 678 también prohibió durante todo el año
el cobro coactivo. El municipio había empezado con un contrato inicial para hacer todo este tema del cobro coactivo, pero se tuvo que suspender porque el decreto 678 suspendió esa medida. Pero nosotros ya este año ya tenemos el contrato nuevamente de cobro coactivo. Este miércoles vamos a tener la primera reunión con el Comité de Sostenibilidad Contable, donde nos van a presentar todo el análisis de la cartera y cómo es que se va a desarrollar el trabajo para hacer todo ese cobro. Doctor, ¿y le han hecho el llamado a las personas o qué forma hay de negociar o algo? Todo hasta el día de hoy no sabemos eso. Bueno, el municipio y en el estatuto tributario está definido pues que se tienen los acuerdos de pago. Nosotros estamos dispuestos a escuchar a las personas, a todos los contribuyentes, se pueden acercar, pueden mirar el estado de la cuenta y nosotros podemos a través del estatuto tributario otorgarle un plazo a pagos para que no se incremente más su deuda y tampoco para que pues, se vaya a tener que llegar a esa instancia del embargo. Gracias. Concejal Rigoberto Penagos. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes para el doctor Millán y su equipo y honorables concejales y personas que nos acompañan en medios de comunicación. Claro, doctor, simplemente pues felicitarlos de todas maneras por el trabajo que han venido haciendo y mostrándonos a nosotros el Consejo y a la ciudadanía en general. Doctor, pues esto es como de las comunidades inquietudes, donde se habla de un ejemplo de lo del impuesto, pues que de todas maneras fue muy exagerado. Piden explicación, pues el alcalde lo ha dado, nosotros pues a nuestro alcance y capacidad le hemos explicado qué trajo el estatuto tributario y de todas maneras pues hay gente que es muy insatisfecha con eso y hablan también lo del impuesto bomberil, que fue anexo a lo del impuesto predial. Yo no lo entiendo, doctor, porque ahí sí me corchan, ¿cierto? Estoy también pues casi a la pregunta que hace el honorable concejal John Jairo, es qué posibilidades hay, me lo hacen de la María Tenerife, un señor que debe 1.700.000 pesos y él tiene discapacidad. Está impedido de una mano, no puede trabajar y lleva pues 15 años así en esa situación y dice que cómo hace para él venir a organizar lo del impuesto quiere para ser beneficiario de mejoramiento de vivienda. Sería eso. Muchas gracias. Bueno, concejal Rigoberto, pues ustedes saben que tenemos un nuevo estatuto tributario. El estatuto tributario era muy antiguo, desde 2010. Tenía unas tarifas estáticas, unos avalúos estáticos que le impidieron al municipio hacer un recaudo justo y real durante todos estos años y pues es de esperar que las tarifas obviamente iban a aumentar con el nuevo estatuto tributario. Y lo de la sobretasa bomberil pues es un nuevo ítem que se incluyó en este impuesto para financiar toda la actividad bomberil porque el Cuerpo de Bomberos de Pensilvania y de Bolivia tienen realmente unos costos muy altos de funcionamiento y el municipio pues también a través de unos recursos de convenio le facilita muchos recursos pero no son suficientes. Entonces quedó una tarifa del 1 por 1000 en el impuesto predial. 1 por 1000, sí. 1 por 1000 del avalúo. Muchas gracias, porque eso es de aclararlo, porque algunas personas lo dicen. Yo tengo por ahí 10, 15 mensajes del mismo, que es el 10%. No, es el 1 por 1000 del avalúo, sí señor. Bueno, pues, gracias. Rigo, y vale la pena pues aclarar y aclararle a las personas, mucha gente de pronto no tiene claro para dónde va este recurso, ¿cierto? Solo el nombre de sobretasa bomberil. Es bueno transmitirle el mensaje a la gente de que estos recursos van para apoyar toda la actividad de los cuerpos de bomberos de Pensilvania, que son 2, ¿no? Y además hay que apoyar las brigadas, pues,
Sí, doctor. Sí, la segunda pregunta, pues podemos mirar el caso específico y con cualquiera de nuestros funcionarios de la alcaldía podemos llevarle la información, recoger los documentos o entablar una comunicación directa, puede ser también telefónica, para explicarle bien la deuda al señor de la María de Tenerife y mirar a ver cómo podemos hacer un acuerdo de pago. Honorable concejal Luis Alberto Franco Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos, doctor Millán, su equipo de trabajo. Felicitaciones a la doctora Mónica Gallego en su cumpleaños. Que cumpla muchos más. Bueno, doctor Millán, pues realmente no hemos encontrado en este informe cosas de fondo, pues, cosas así que dijera uno para avergonzarse o cosas graves, ¿no? Son meramente cosas de forma, pues, llamémoslo así, y algunas inquietudes, ¿sí? Doctor, ustedes hablan durante todo el informe sobre cartera de impuesto predial de vigencias anteriores. Ya el concejal Rigoberto, don Jairo Torres, había dicho que si se estaba implementando algún proceso ejecutivo para la recuperación de esta cartera. Pero entonces mi pregunta es, ¿ustedes tienen cuantificada a cuánto equivale esa cartera por los impuestos prediales? Y si tienen, porque yo veo aquí los recaudos que hacen anualmente, me parece, pues, por lo que veo, que debe ser una suma bastante considerable, ¿sí? Si usted tiene ese dato, sería muy interesante que nos lo hiciera conocer. Sí, señor concejal. Si quiere, anota mientras son varias. No, lo podemos responder de una vez. Ese dato Señor sí lo presidente, tengo. entonces que nos responda de una vez con la venia suya. Acerca de cuánto es el total de la cartera. No, pues como tengo varias inquietudes, entonces Bueno, entonces, como usted lo no, considera como usted lo considera, yo no tengo ningún inconveniente. Doctor Villán, usted dice si toma nota de las preguntas y después las resuelve todas o va resolviendo una por una, lo dejamos a su decisión. Tratemos de resolverla una por una y si de pronto no podemos dar la información concreta, pues quedamos pendientes. Ok. Entonces, en este caso, señor concejal, hay que entender que estas deudas del impuesto predial vienen de muchos años atrás, o sea, desde que se montó el sistema predial en el municipio. Entender que el municipio es muy extenso y obviamente en la parte rural, que se ha manejado mucha informalidad en la compra y venta de predios. La mayoría de nuestros campesinos son dueños de una tierra con mucho orgullo, pero dicen que lo tienen es con una carta, con un documento. Y realmente lo que le sirve al municipio es que sea a través de escritura pública, ¿cierto? Lo que permite hacer todo ese proceso ante notaría, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos e IGAC, para que se actualicen cada mes lo que llaman las mutaciones, los reales beneficiarios de los predios. Entonces, debido a eso, hay muchas personas que tampoco pagan porque dicen que no, es que como esto no está a nombre mío, pues yo no pago el impuesto todavía. Y realmente la cartera es muy alta, son 2.825 millones de un total de 5.196 predios, de un total de 10.074 predios que tiene el municipio. Correcto, señor secretario. Pues, honorables concejales, si escuchamos la cifra 2.825 millones de cartera por solo impuesto predial, ¿ustedes se imaginan si ese dinero se pudiese recuperar y que es dinero de libre inversión, pues sí, porque hace parte de los recursos, de los ingresos corrientes de libre destinación, pues serían muy importantes para el municipio? De ahí, doctor Millán, la importancia de que la Secretaría de Hacienda implemente lo más rápido posible los mecanismos para la recuperación de cartera. Sí, es una sugerencia, pues, muy respetuosa. Sí, señor. Doctor, aquí en su informe habla en el primer cuadro sobre industria y comercio, vigencia actual,
Entonces, dicen ustedes que en el 2019 recaudaron 223.999.757. Eso tuvo una variación de menos 853.577. ¿Quién elaboró el cuadro? Pasó por alto cuantificarlo y le puso que la variación es cero, ¿no? Y la variación sí es el menos 0.038%, ¿sí? Entonces ese cuadro yo creo, pues con todo respeto, que deberían de ajustarlo, porque lo tienen en cero y en ese caso no lo deben de aproximar, porque es una cifra bastante considerable. Estamos hablando de 853.577 pesos. Bueno. Perfecto, concejal. Hacemos la corrección. ¿A qué se refiere, doctor? Cuando, en el siguiente cuadro, hablan ustedes de avisos de tableros, vigencias anteriores. De acuerdo con esto, entonces, en el 2019, o sea, ustedes hicieron un presupuesto inicial de 2.000 millones, de 2 millones. El presupuesto definitivo calculado fue de 2 millones. Y dice que el impuesto, el total recaudado fue cero, ¿sí? O sea, el año pasado no se recaudó absolutamente nada por avisos y tableros de vigencias anteriores. Sí, honorable concejal. Y la explicación es por la aplicación del decreto 678 que cubrió los beneficios para el impuesto predial y también para el de industria y comercio. Recuerde que exonerando el 100% de intereses de vigencias anteriores, entonces eso hizo que no se pudiera recaudar en este caso o que los contribuyentes que pagaron pues no pagaron de vigencias anteriores, pero fue por la aplicación de este decreto. ¿Y ustedes tienen cuantificado cuánto es lo de vigencias anteriores? La cartera, realmente la cartera de impuesto predial, de impuesto de industria y comercio es bajita, es de 97 millones, pero ya tendría que discriminarla en ese rubro, señor concejal. Doctor, señor secretario, ¿a qué se refiere cuando habla de intereses moratorios? Porque realmente el nivel de efectividad fue muy bajo. Apenas recolectaron 9.630.663 de 42 millones presupuestados. Eso equivale al 23%, ¿sí? Esos son los intereses de mora de las deudas de vigencias anteriores también de predial y industria y comercio, pero que también por la aplicación del decreto 678 que exoneró el 100%, pues tuvimos un muy buen pago de contribuyentes de impuestos, pero recuerde que se descontaba el 100% de los intereses, entonces eso hizo que se disminuyera esa cifra. Bueno, y aquí sí sería interesante que usted nos contara este 57.297.392 de arrendamientos. ¿Cuáles son los arrendamientos que tiene el municipio de Pensilvania? Bueno, los más importantes son del Hotel Turismo, cerca de 1.879.000 mensuales, y hay arrendamiento de la cancha sintética, se cobran 33.000 pesos pues, por cada uso, pero el más representativo es el del call center, que inició con 40 o 42 puestos de trabajo, paga 75.000 pesos por cada uno de ellos, se crearon otros 10 y el recaudo mensual es de cerca de 4.300.000 mensuales. Ese fue el que disparó este rubro de arrendamientos durante la vigencia 2020. O sea que este rubro se va a incrementar para este año. Sí, si este año fueron 57, el año pasado, ahora tiene que subir por un mínimo 80. Sí, mínimo son 48, 50 millones del call center y más los anteriores puede subir a 70, 90 millones. Perfecto. Doctor, aquí en la vigencia pasada se creó la estampilla sesquicentenario. Esa estampilla, cuando fue creada, tenía una duración. ¿Hasta cuándo es esa duración? Señor concejal, la estampilla sesquicentenario fue creada en la administración anterior solamente durante esas 4 vigencias. Sí. O sea que durante al año 2019 ya había terminado o había muerto debía morir ese recaudo.
¿Y entonces ¿Pero qué pasa? por qué aparece en este cuadro? Sí, señor concejal, pues porque pasan los recursos de las reservas presupuestales, que son los contratos que quedan pendientes de la vigencia 2019, que se terminaron de ejecutar en 2020, pero que fueron contratados en esa vigencia anterior. Entonces, desde que se contrataron ya tenían estipulado que se iba a hacer el cobro de la estampilla Procentenario, y como estos recursos pues son del tema de turismo, de cultura, pues se destinaron este año para esas actividades. Pero durante la vigencia 2020 no se hizo el cobro para los contratos nuevos. O sea, la estampilla ya no tiene vigencia. Ya está abolida, no tiene vigencia. Ya está abolida, perfecto. Y doctor, aquí en este último cuadro, usted habla que en el mes de diciembre del 2019 no se recolectó ningún dinero por industria y comercio de vigencias anteriores, ¿sí? Sí, honorable concejal. Aquí hay que entender pues el golpe tan fuerte que tuvo la pandemia del COVID-19 en la economía de nuestro municipio, y eso hizo que muchas personas, la mayoría pues de muchos comerciantes no pudieran haber realizado el pago, y por eso se presentó esa situación, señor concejal. O sea, no se recolectó absolutamente nada. Pero eso fue en 2019, Sí, presidente, perdón, no. Aquí corrijo, en 2019 está cero el recaudo, en 2020 se recaudaron 1.330.000 de industria y comercio de vigencias anteriores. O sea que realmente sí hubo pago de algunas personas que tenían deudas atrasadas. Bueno, para el Consejo Municipal son muy importantes los ingresos corrientes de libre destinación, porque de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 617 del año 2000, de esos ingresos le corresponde el 1.5 para su funcionamiento. Esto adicional a los recursos que se deben apropiar para las 70 sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias, si bien el señor alcalde lo quiere hacer. Entonces, el año pasado se calculó los ingresos corrientes y se le hizo la transferencia al municipio sobre 2.300 millones de pesos. Aquí vemos que realmente fueron 2.706 millones de pesos. El presupuesto para este año del Consejo se calculó, o lo calcularon sobre 2.500 millones de pesos, y entonces, de acuerdo con ello, le hicieron una apropiación para sesiones ordinarias de 119.383.810 y para extraordinarias de 34.109.660. Sí, a todas luces, pues, considero pues que de acuerdo con la ley deberían de hacerle un ajuste o una transferencia para el presupuesto del Consejo, porque ustedes mismos están hablando de unos ingresos de 2.700 millones y que equivalen el 1.5 de 1.700, viene a ser como 40.500.000 pesos. Entonces, y lo calcularon sobre 2.500, que más o menos eran 36.500.000. Pues esos 4 millones de pesos es lo que desea el Consejo, señor presidente, con estas finanzas tan exiguas y tan maltratadas, le hace bien a la corporación. Bueno. Señor concejal, ahí entonces hay que aclarar que este cálculo lo hacemos con la información que contamos en nuestros sistemas, pues, y el seguimiento de la ejecución presupuestal, pero realmente quien certifica la cifra de ingresos corrientes de libre destinación es la Contaduría General de la Nación, lo hace en el mes de junio. Entonces, una vez nos expidan esa certificación, haremos los ajustes correspondientes. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, en este cuadro de los ingresos corrientes de libre destinación, usted habla de industria y comercio de vigencias anteriores. Bueno, supongo que es la misma explicación
que solo tuvo un nivel de efectividad del 31%, ¿sí? Con respecto a los 25 millones presupuestados, se hicieron solamente 7.833.000. Sí, es que en términos generales podemos decir que se habían presupuestado 475 millones de recaudo de impuestos de industria y comercio, pero miren que a pesar de la pandemia, pues se logró cumplir esa meta en un 92%. Sin embargo, está muy soportado pues, por las cifras del RETEICA, pero en el tema de industria y comercio de vigencias anteriores, sí fue por la afectación que tuvo en el comercio municipal. Bueno, señor secretario, como es de conocimiento seguramente los honorables concejales, el año pasado por primera vez el municipio tuvo acceso a los recursos de la bolsa, a la bolsa de recursos adicional o especial del Sistema General de Participaciones, propósito general, por ser un municipio con una población menor a 25.000 habitantes, ¿sí? ¿Es así? Sí, señor concejal, sí. Perfecto. ¿Por qué? Sí. Entonces, el año pasado recibió el municipio con ese propósito, ¿cuánto? O sea, la pregunta es, ¿cuánto se tiene calculado para este año? Porque seguimos teniendo la misma población que certificó el DANE el año pasado, o sea que seguimos estando en ese rango de municipios menores de 25.000 habitantes que tienen acceso a los recursos de la bolsa adicional del Sistema General de Participaciones, que son unas participaciones adicionales que tienen estos municipios, porque se supone que son municipios de unos ingresos propios muy bajos. ¿Cuánto fue el año pasado y cuánto se calcula para este año, señor secretario? Señor concejal, sí, aquí hay que recordar que debido al último censo, pues que nos bajó la población a 19.755 habitantes, pero eso unido a otros factores, porque ese tema sí tendríamos que explorarlo más o consultarlo con el Departamento Nacional de Planeación, cuánto fue lo que realmente nos asignó por ese 17%, porque ese mayor asignación está con los recursos de propósito general, Sí. que en este año fueron adicionales por 765.494.000. Pero eso fue el incremento. Pero ese fue el incremento de todo propósito general, sino que una partecita obedece a tener menor población de 25.000 habitantes, que esa cifra sí no la tengo acá detallada, pero la podemos consultar. Perfecto, señor secretario. Bueno, y ya generalidades, pues, eso era sobre este informe. Señor secretario, si usted es tan amable de enviarnos copia del informe de auditoría externa del cual usted habló hace un rato, que tiene contratado el municipio. Sí, eso yo pienso que el Consejo debería conocerlo. Perfecto, señor Se concejal. habla, hay una queja generalizada, pues, y es que hay mucho trámite para el pago de cuentas en la Secretaría de Hacienda. Aquí la invitación es para optimizar, pues, los procesos y modernizarlos. Yo personalmente y respetuosamente le sugiero, por ejemplo, idear una lista de chequeo para que quien presente una cuenta de cobro sepa qué documentos debe anexar y entonces evitar ese que le hace falta tal cosa, que le hace falta tal otra, que eso finalmente les quita a ustedes mucho tiempo y termina desgastando todo el sistema de la administración. Sería muy importante en estas épocas de modernización que ustedes implementaran también el pago el pago en línea, como lo hace uno el pago de impuestos de vehículos, pago de impuesto predial en muchas ciudades y en muchos municipios del país, ¿sí? Y esto adicionalmente les va a traer a ustedes muchos beneficios y agilidad en los procesos. Esos pagos en línea son muy importantes y yo pienso que deberían de implementarse aquí en el municipio y sobre todo ya que entramos en la era de la modernización con el software del impuesto predial. Señor concejal, ahí le respondo que el municipio ya tiene el convenio con la vivienda, inclusive en la página web de la vivienda uno puede buscar el botón de Pensilvania y ya está, pero o sea, no está implementado en su totalidad. Vamos a aprovechar entonces que con este nuevo sistema SIGAM Web lo podamos implementar este año, señor concejal. Bueno, y ya para terminar, la señora Personera, en un debate de control político aquí la semana pasada,
compartió responsabilidades con la Secretaría de Hacienda sobre el manejo del presupuesto de la personería y el desfase que tuvieron el año pasado. Yo, pues, respetuosamente, le solicito que nos haga claridad qué fue lo que pasó ahí con ese tema del sueldo de la personería y el manejo presupuestal. Muchas gracias, señor secretario. Muy amable, señor presidente. Muchas gracias. Sí, señor concejal. Bueno, esta es una situación que no se había presentado en años anteriores. Realmente, pues nosotros no sentimos que sea una responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, porque el alcalde, pues en todo su presupuesto de la administración es el ordenador del gasto, presidente del consejo y la personera de la personería. Yo pienso que de pronto pues se hizo algún mal cálculo, porque nosotros no podemos intervenir en la decisión de gastos del ordenador, y mal haríamos nosotros en decir, ve, entonces, ¿por qué se gastó más plata en este contrato y no alcanzó para otro rubro? Nosotros somos muy respetuosos de eso. Entonces, realmente, nosotros lo que hacemos es operar el presupuesto, entregar la información, la ejecución como va saliendo. Desafortunadamente, pues, de pronto no se hizo el seguimiento por parte de la personería para el cálculo de los gastos finales, y eso originó pues que se presentara esa situación. Sin embargo, nosotros pues ya analizamos el tema con la doctora Marcela Celis, quedamos en darle un acompañamiento más permanente, mensual, estarle enviando las ejecuciones para que pueda llevar un mayor control y no se vuelva a presentar esta situación. Concejal Abad Gacho. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, honorables concejales, mesa directiva, señorita secretaria, los invitados de la Secretaría de Hacienda y público que nos acompaña y personas que nos siguen a través del canal. Muchas gracias, doctor Millán, por asistir a este recinto y darnos una información de la parte económica del municipio, la parte presupuestal. Creo que casi en su mayor parte el interés de la comunidad y de todos es la parte presupuestal, que es con ello con lo que se le da calidad de vida a toda una comunidad. Si no hay dinero, no hay nada que hacer. Desafortunadamente es el dinero que mueve todo, el bienestar de la gente, los programas, las carreteras, los programas sociales. Y eso es lo que nos atañe a todos nosotros como concejales, hacer un buen seguimiento a este presupuesto. Doctor Millán, si usted me colabora o nos colabora algunas dudas que me quedan. Por ejemplo, dice que para transporte, vías para el desarrollo de la infraestructura, una ejecución de 1.181.997.245. O sea que para el año 2020, el año anterior, ese fue el gasto que se debió haber ejecutado para las vías. Tenemos conocimientos de que la alcaldía dio en comodato a INPEN la maquinaria amarilla, y por ende yo creo que también alguna vez escuché de que tiene un convenio la alcaldía también con INPEN para que ellos se encarguen también de mejoramiento de las vías para el desarrollo del municipio. De estos 1.181.997.000 y algo, de esa plata, ¿cómo fue ejecutada? ¿Que fue ejecutada por la alcaldía, o de esa plata tuvieron que hacerles transferencia a INPEN para que ellos hicieran también esos trabajos de mejoramiento? ¿Usted conoce algo de esa transferencia o no hubo transferencia? Habla de unos servicios de la deuda de 300.172.265. Esos servicios de la deuda, yo sí quisiera que estuvieran como más explícitos y más desglosados. ¿Por qué está pagando
¿Por qué está pagando por ese servicio? Esa deuda está pagando más de 300 millones. De la parte de electrificación, 135.170.000 pesos. ¿Dónde? O es decir, ¿a quién hubo que girarle esta plata o dónde se fue esta plata? Porque es que la electrificación del municipio, no sé si todavía están haciendo extensiones o algunas veredas hubo que hacerle electrificación o algunos sectores del municipio. Yo quisiera mejor, si es posible, así sean 28, 30 o 40 páginas que haya de la ejecución del presupuesto 2020, tenerlas, porque es que aquí tenemos una pequeña información, pero muy generalizadas. Y yo quisiera mejor tener, si es posible, tener yo esa copia de todas las páginas donde está desglosado en cada una de las partes que fueron los gastos por cada rubro. Si me hace el favor, doctor Millán, si es posible. De manera de que en deporte, en esta parte de deporte donde el año pasado, por época de pandemia, todo quedó tan quieto, donde prácticamente a nivel nacional y por decretos nacionales no se podía hacer eventos donde hubiera conglomerado de la gente. Entonces, no sé, me da. Aquí hay unos gastos que se hicieron en deporte y recreación, 109.466.000. Y tengo conocimiento de que el deporte estuvo también muy parado en el municipio. No debió haberse tenido los mismos gastos que se están haciendo tradicionalmente, porque el año pasado fue algo diferente en cuestiones de reglamentación. Entonces, doctor Millán, no, agradecerle mucho por esa información y estamos atentos. Muchas gracias. Bueno, concejal Abad, pues contarle que precisamente la intención de esta rendición de cuentas o de este informe pues era darles la mayor claridad darle la mayor claridad posible sobre las cifras de ejecución, tanto de ingresos como de gastos. Pero yo quise traer generalizada o de manera global o general la de gastos, porque realmente pues nosotros hacemos el seguimiento al presupuesto, podemos certificar que estas son las cifras, conocemos muchos detalles porque obviamente nosotros hacemos todos los pagos, pero en este momento pues no tengo la cifra exacta de la transferencia de recursos a EMPEN, pero sí se hicieron una transferencia de recursos para el manejo de la maquinaria, podemos desglosarle esa información. Del servicio de la deuda, recuerden que el municipio tiene un crédito de 1.850 millones desde la administración pasada. Este corresponde al pago de intereses y de abono a capital. Le podemos discriminar entonces la cifra, cuánto fue de abono a capital y cuánto de intereses. Aclarando que los últimos 3 meses logramos hacer un acuerdo con Banco de Vivienda para que no se cobrara la cuota de capital, y eso permitió pues invertir unos 60 millones más en el presupuesto de gastos de inversión. En el tema de electrificación, aquí también lo podemos discriminar, le enviamos la información. Una parte también se utilizó para el pago de la deuda, porque así quedó en el contrato y en el acuerdo que se aprobó para este contrato de los 1.850 millones, que va financiado con recursos de SGP y con remanentes de electrificación. Pero en los últimos meses, le podemos enviar la información también exacta, del año pasado se hizo un convenio con EMPEN para que administrara los remanentes, es decir, que la CHEC factura, nos factura el costo de alumbrado público, nos descuenta ese costo, y los remanentes nos los envía al municipio mes a mes. Quedó aprobado que ese remanente va para el convenio con EMPEN, que es el encargado ahora de hacer todo el manejo del alumbrado público en el municipio, pero le podemos aclarar la información. Pero realmente lo que yo les quería contar es que todas estas preguntas ya detalladas, pues quisiera que las pudiera resolver
la Secretaría de Planeación, obviamente la acompañamos de las cifras, porque de aquí se derivan cientos de contratos y pues le corresponde a la Secretaría de Planeación hacer la rendición de cuentas, pero le podemos dar la información sin ningún problema. Honorables concejales, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Concejal William Montes. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Millán, con este informe del pago de impuesto predial que aumentó el 40%, ¿cierto? Pero la variación de industria y comercio fue del menos 11%. Hay muchas personas que no han podido pues pagar estos impuestos. De pronto desde la Secretaría de Hacienda se ha pensado dar un alivio para este año, ya que de pronto el alivio que se dio a final de año, de pronto faltó dar más publicidad para que las personas se dieran cuenta de que había este alivio. Se ve con preocupación que demasiados predios deben, ¿cierto? De hecho, pues un señor se me acercó y me dijo que él debía como 4 o 5 millones de pesos en impuestos, que prácticamente ya lo que valía la finca lo debía en impuestos. Entonces, si de pronto ese alivio no se puede, entonces, ¿qué puede hacer esta persona? ¿Arrimarse a donde ustedes y hacer una negociación? Bueno, no sé, ya de pronto usted nos puede explicar más detenidamente qué pueden hacer estas personas para que puedan ponerse a paz y salvo. Muchas gracias. Bueno, concejal William, pues informarle que el municipio tiene inscritos 579 negocios de industria, comercio, servicios en la cabecera y en los 4 corregimientos. El año pasado, debido a la pandemia, pues hubo una disminución en el pago y realmente pagaron 278 comerciantes, nos quedaron debiendo 189 y obviamente pues vamos a mirar todas las posibilidades que nos da el nuevo estatuto tributario para darles más facilidades de pago, acuerdos de pago, y ya sería pues a iniciativa del señor alcalde o propuesta del Consejo Municipal que en algún momento de esta vigencia se pueda ofrecer algún incentivo tributario a estos comerciantes. Los dueños de fincas y todo esto. Bueno, generalmente cuando se han hecho los acuerdos de aprobación de incentivos tributarios, que generalmente ha sido con descuento de intereses de mora del 80% en los últimos años, se hace tanto para predial como para industria y comercio, pero es una decisión, pues como les digo, avalada por el señor alcalde y por ustedes como Consejo Municipal. Perdón, yo agrego algo ahí, doctor Millán. A mí me parece que en el mes de noviembre, con el acuerdo número 023, el Consejo aprobó un descuento muy importante, un alivio tributario muy importante para todas las personas que estaban en mora en el municipio. Era un alivio del descuento del 80% sobre los intereses en las vigencias anteriores. Eso fue a mí me parece que fue un alivio muy importante que el Consejo dio. Aparte de eso, toda la gente que pudo, a través del decreto nacional, ponerse al día en predial, casas y lotes y más de 20, 25 hasta 30 años, 10, 15 años, que se pudieron poner al día con ese concepto del predial, dada la rebaja tan considerable que se estaba presentando a través de este decreto. La Corte lo declaró no viable, pero desde el Consejo prácticamente se siguió con el mismo, porque fue el 80% en industria y comercio y predial. Para este año ya están establecidas los porcentajes de acuerdo a cómo vaya pagando la gente, doctor Millán, ¿cierto? Si paga antes del 15, sí. Entonces a ver si usted nos puede explicar un poco y le puede explicar un poco a la gente que nos está viendo hasta ahora a través de la transmisión, cuáles son los beneficios también que el Consejo aprobó. Porque es que todo el mundo se fue a decir que el Consejo y que aprobó y que impuestos y que no hubo plazos y nada.
y a mí me parece que el Consejo sí aportó para ayudar a través de ese proyecto de acuerdo número 023, donde se aprobaron, como dije anteriormente, el descuento por intereses de mora sobre todas las vigencias anteriores. Eso es un alivio muy importante. Y me parece que el plan de pagos iniciando el año, me parece que también por el Consejo Municipal, me parece también que es una ayuda muy importante para todos los contribuyentes. Entonces me parece, doctor Millán, que sería bueno que diéramos claridad sobre las fechas y cómo están los descuentos en porcentajes en estos primeros meses del año. Muchas gracias. Señor presidente, sí. En el Estatuto Tributario quedó contemplado ese beneficio para los contribuyentes del impuesto predial. Tienen un descuento del 15% que ha sido tradicional y bueno, nuestro alcalde y ustedes dieron la pela de seguir dando ese mismo descuento, ese gran beneficio para los contribuyentes de impuesto predial. Tienen ese descuento del 15% hasta el 30 de abril. Luego tienen un descuento del 8% hasta el 30 de junio, luego sin intereses y al final del año pues ya con cobro de intereses. Y en el impuesto de industria y comercio, ahí le pedimos pues un esfuerzo grande también a nuestros comerciantes para que nosotros no tengamos que hacer liquidaciones de aforo, sino que sea lo que ellos nos declaren, que tienen plazo para declararlo hasta el 15 de abril, la declaración de industria y comercio de ingresos del año anterior, y tienen plazo hasta el 30 de abril con el 10% de descuento. Entonces yo creo que ahí le queda muy claro, sí, concejal Abad Gacho. Disculpe, presidente, sino que al respecto, es que preguntarle al doctor Millán si las facturas que están entregando en este momento, que vayan a pagar ahorita, ya vienen con ese descuento o de lo que viene la factura entran a hacerle el descuento del 15%. La pregunta es, así como viene la factura, ¿ya viene con ese descuento? O la persona puede decir, me vino 150.000 pesos, ¿de ahí me van a descontar el 15% o ya está descontado? Concejal Abad, sí, la factura ya viene parametrizada en la penúltima columna, al final aparece el valor del descuento. Todas están ya con el descuento hasta el 30 de marzo, del 15%. Concejal Rigoberto. Muchas gracias. Doctor Millán, yo quisiera que usted por este medio le dijera a la gente, porque es que aquí lo que todos los proyectos de acuerdo se han hecho a beneficio siempre de las comunidades, que les dijéramos, porque esto es una realidad, ya el gobierno tampoco lo permite y es el presupuesto de todo un municipio o de toda una nación, que después de julio, o sea, después de que se empiece el impuesto completo, no va a haber rebajas. O sea, no se va a dejar a que las personas se sigan quedando a esperar a que un municipio declare un descuento, sino que simplemente se va a que el alcalde tiene que ser el primer gestor en cobro del impuesto a sus municipios. Entonces, para que la gente no se quede y se tranquilice, sino que al contrario, se beneficien ahora que tienen el descuento y que después no va a haber más descuento, porque ya el gobierno le va a permitir a los consejos o a las administraciones seguir con proyectos de acuerdo a beneficio digámoslo así, a beneficiar los que no pagan, porque el bueno es bueno, pero el malo pues se queda. Muchas gracias. Sí, concejal Rigoberto, yo pienso que generalmente los alcaldes pues hacen un gran esfuerzo iniciando la administración, concediendo algunos beneficios, incentivos tributarios, y es lo que dice uno, como dar zanahoria, pero también hay que dar un poquito de garrote, entonces es hacer todo ese cobro coactivo. Yo pienso que, bueno, igual estamos en pandemia, pues ya se dio un año muy importante de descuentos, inclusive histórico, de capital que nunca lo hubo, y hay que resaltar que eso nos permitió rescatar cerca de 500 personas que estaban atrasadas en el impuesto predial, y eso va a ser una garantía para tener pues un ingreso también más sostenido. Ya esperamos que no se dejen colgar y son 500 personas más que van a seguir pagando el impuesto. Y sí, obviamente, como les digo, eso depende de una decisión del alcalde, también avalada por ustedes, pero por ahora no hay ningún descuento, no se tiene contemplado descuentos adicionales. Entonces, la invitación es para que aprovechen este primer corte, que es hasta marzo 30 del 15% en predial y del 10% hasta el 30 de abril para industria y comercio.
Concejal Luis Alberto Franco Muñoz. Sí, gracias, señor presidente. Para complementar, la semana pasada que tuvimos reunión de bancada con el señor alcalde, se tocó el tema de las amnistías. Y si ustedes recuerdan, el señor alcalde dijo que durante su periodo no habrá más amnistías, porque de cierta forma o de cierta forma no, eso es incentivar la cultura del no pago. Y es injusto completamente con las personas que pagan cumplidamente y otros que esperan hasta final de año porque saben que les van a hacer, va a haber una amnistía. Entonces el señor alcalde de plano descartó que durante su mandato pues se vaya a apretar algún proyecto de amnistías al Consejo Municipal, y de ahí la invitación del señor secretario para que la gente aproveche el descuento del 15% hasta el 30 de abril, el descuento del 8% hasta el mes de junio, luego sin intereses hasta el mes de noviembre. Entonces, que quede claro para todos quienes siguen la transmisión que durante lo que resta del gobierno del señor alcalde, de acuerdo con lo manifestado por él, no habrán más amnistías, sí, porque se incentiva la cultura del no pago. Muchas gracias, señor presidente. ¿Desea complementar algo, doctor Millán? No, Concejal Oscar Giraldo. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al secretario Millán y al equipo que lo acompaña hoy en el Consejo, a la Corporación en Pleno y a las personas que nos siguen por los medios digitales. Secretario, hay un comentario generalizado en el sector cultura. Digamos, acá en los datos que usted nos da, aparece la tasa Procultura, ¿cierto? Digamos que eso, hay unos recursos que se perciben por concepto de esa tasa. Pero el sentido generalizado es que, si bien es cierto, ese recaudo se hace efectivo, este es motivo de traslados presupuestales cuando hay que hacerlo. Entonces, ese recaudo que tiene la tasa Procultura va directamente a cultura, o ha sido sujeto de traslados presupuestales como la comunidad Cultura Manifiesta ha realizado tradicionalmente. La siguiente pregunta es: ¿qué proyecciones tiene el municipio, obviamente después de haber hecho los ajustes correspondientes, de recaudar por concepto de la tasa Prodeporte para este año 2021 que entra a regir? ¿Cuál es el proceso que conlleva, digamos, al embargo por no pago del impuesto predial? Muy bueno que acá ante la comunidad que nos sigue a través de los medios digitales se socialice cuáles son esas instancias que agota un propietario para llegar al embargo. Pues a nadie le va a gustar, pero sí pienso que este es un espacio muy importante para que la gente sepa lo que esto implica. En la matriz, digamos que hay unas percepciones de recursos por concepto de transferencia del sector eléctrico. Está alrededor de los 500 millones de pesos. Ahí dice ISAGEN y el EDEN. Digamos que esos recursos, ¿cuánto proviene del EDEN y cuánto de ISAGEN? Esta corporación en el mes, si no estoy mal, de agosto, aprobó un empréstito al municipio con Inficaldas por 1.100 millones de pesos. Esos recursos ya están en el Tesoro Municipal. ¿Y cómo se han ido realizando el pago de ese empréstito? Ya para finalizar, secretario, digamos, monetariamente, ¿qué le representa al municipio pues ingresos por los conceptos que sea, bien sea industria y comercio o en fin, la central hidroeléctrica Ledén, y aparte el tema de la Pennsylvania Gold and Mineral? Entonces, no siendo más, serían esas inquietudes. Bueno, concejal Oscar,
Realmente hay que tener muy claro que los ingresos de destinación específica son para eso, entonces la respuesta es que no se hacen traslados de la estampilla de cultura para otro sector, se hacen dentro de los mismos rubros del sector cultura, según la determinación pues del señor alcalde, según los proyectos que se vaya a invertir. Pero todo el recurso de cultura es dedicado a cultura, lo mismo que deporte a deporte. Cuando son de destinación específica, no se pueden hacer traslados de recursos para otros sectores. Bueno, la cifra exacta de proyección no la tengo, pero podría decirle que podría ser muy similar al recaudo de estampillas, que es cerca de 200, 220 millones al año. Pero le confirmo la cifra con el presupuesto de este año. Y le envío la información. Bueno, el embargo pues es realmente la última instancia a la que uno quisiera llegar como propietario y también nosotros como administración. Tradicionalmente se ha dicho que de hace muchos años, pero realmente miren que no, que ha habido una cultura, ay, se me olvida la palabra, bueno, se me va la palabra, pero es como incentivar el no pago del impuesto predial a las comunidades porque no se hace el cobro. Realmente nosotros hacemos el cobro coactivo. Nosotros recibimos cerca de 100 de la administración anterior, 100 procesos que estaban con algunos con cobro con embargo, otros con mandamiento de pago. Y tenemos que hacer esa labor permanentemente. La Contraloría hace un seguimiento a ese cobro coactivo. Entonces, pues las instancias de pago es que empezamos con un cobro persuasivo, invitando al contribuyente para que se acerque, para que conozca su deuda, para que manifieste si tiene la posibilidad de hacer un acuerdo de pago según lo que nos autorice el estatuto. Y si no, pues tenemos que seguir con el cobro coactivo, que ya es emitir la liquidación de la deuda, el mandamiento de pago y finalmente el embargo que se hace en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Y es de aclarar que el municipio hasta el momento no ha hecho, digamos, el secuestro de bienes por este concepto. Pero hay muchas personas que los que tienen embargos pues buscan la forma de ponerse al día, hacen el pago y nosotros inmediatamente enviamos la comunicación a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que quede desembargado el bien y ya pueda disponer de él. Bueno, no sé si Paula, se me quedó el dato en la oficina, pero no sé si Paula me pueda recordar de las transferencias del sector eléctrico. Le puedo decir que el 10% son para libre destinación y el 90% para inversión. Pero si nos recuerda, Paula, cuánto le deben aproximadamente y cuánto ISAGEN. El EDEN son más o menos 100, 113, 110 millones de pesos al año, el resto es de ISAGEN. ¿Cuánto Paula tiene el dato ahí, no? ¿Lo recuerdan? Bueno, lo podemos buscar. Sí, concejal. ¿Eso por qué conceptos? O sea, esos son transferencias por la ley, ahora no me acuerdo la ley del sector ambiental, no me recuerdo el número de la ley, pero es por la explotación pues, del recurso hídrico. Nosotros comúnmente lo podríamos llamar como regalías, pero son transferencias que se llaman así del sector eléctrico y es por la explotación del recurso hídrico. El municipio ha manejado una cifra entre 500, 600 millones de pesos al año por esas transferencias. Varían de mes a mes según el estado también del clima y según la actividad económica, si hay mucho consumo de energía eléctrica, entonces de eso depende. Y el concejal Oscar nos pregunta por el crédito de Inficaldas. Bueno, aquí realmente hay que aclarar y es que el municipio ya viene con un crédito que les comentamos, que está dividido en un crédito corporativo y de 1.450 millones y en un crédito leasing de maquinaria de 400 millones. O sea, realmente tenemos dos deudas, pero abarca pues un solo crédito que fue autorizado por la administración anterior. El municipio continúa pagando el crédito leasing de la retro
y el crédito corporativo fue el que se negoció con Inficaldas en el mes de diciembre por 1.028 millones de pesos. El alcalde, pues, nuestro alcalde que tiene esa gran visión, lo que buscó todo este tiempo fue una mejor tasa, unas mejores condiciones, y logró negociar un periodo de gracia y disminuir la tasa que tenía este crédito inicial, y es el que tenemos con Inficaldas. Pero el Consejo le aprobó en la vigencia anterior una facultad al alcalde para hacer un empréstito durante un año, que se vence creo que en mayo. Nosotros ya una vez que logramos tener el cierre presupuestal, estamos ya listando todos los documentos para volverlo a tramitar ya con la información actualizada y buscar también esa financiación para los proyectos de inversión. Bueno, aquí ya están los datos exactos. El año pasado tuvimos un ingreso de 141 millones del EDEN y 497 millones 590 de ISAGEN. Muchas gracias. Esos son transferencias. Son transferencias del sector eléctrico por la explotación del recurso hídrico, sí. Y sí, tengo entendido que el EDEN en el municipio también paga industria y comercio. El EDEN nos pagó durante varios años el principio de su instalación. Cuando están en etapa de operación de montaje, tienen la obligación de pagar industria y comercio, y durante unos 2 o 3 años estuvo pagando cerca de 250 millones de impuestos de industria y comercio. Pero ya después de que entra en operación solo hace las transferencias de ley. Bueno, y me queda pendiente de pronto aclararle el tema de la Gold Mineral, porque lo que entiendo pues inicialmente es que hacen el pago de impuesto predial de todos los predios que explotan, pero el tema de regalías, pues quisiera que lo trabajáramos con planeación, que ellos son los que manejan el tema de regalías en el municipio. Listo, muchas gracias, secretario. Aquí se me pasó una última pregunta. Diferentes ciudadanos han manifestado, digamos que, su inquietud en lo referente al título 4 del Estatuto Tributario. Manifiestan que la fórmula para liquidar las licencias de construcción, digamos que quedaron un poco elevadas. Yo acá, digamos que mirando la fórmula que se aplica para liquidar estas licencias, pues efectivamente es una fórmula muy técnica, entonces sí considero muy pertinente hacer claridad sobre ese título 4, específicamente el artículo 200, si no estoy mal, 280 y... ya le digo, perdón. El artículo 282, secretario, donde aparece la fórmula para liquidar, 273, perdón, donde aparece la determinación de la base gradual y la tarifa por metros. Entonces es muy importante hacer claridad ahí en ese punto. Bueno, esta inquietud entonces la transmitimos a nuestros asesores de la parte tributaria y también con planeación, que lo estuvieron revisando hace unos 10 días que tuvimos una revisión del estatuto tributario, y entiendo pues que tuvieron una sesión para aclarar el cálculo de la fórmula y poderle dar claridad al cobro de este impuesto. Muchas gracias. Bueno, muy mal. Bueno, doctor Millán, yo creo que quedan en gran parte pues resueltas las inquietudes y las dudas de los honorables concejales. Yo creo que Dios mediante a mitad de año pues nos volvemos a ver por acá. Y agradecerle por su presencia en la tarde de hoy aquí en el recinto del Consejo, tanto a usted como a Mónica, como a Paula, como a Robin y como a Mónica Díaz también. Entonces, quedamos yo creo que atentos a, no sé, a lo que le solicitó el concejal Abad Gallo y el concejal Oscar Eduardo. Y pues muchas gracias, doctor Millán. Bueno, un agradecimiento muy especial, de verdad para nosotros, como les digo, es un honor poder dar esta rendición de cuentas, de dar claridad pues de la ejecución de los recursos del municipio, de esa gran labor que ha podido alcanzar durante este primer año nuestro alcalde Jorge Orlando Ríos, con ese manejo tan prudente del presupuesto municipal. Entonces, no, agradecerles y
obviamente aquí estaremos en el próximo semestre. Muchas gracias a todos y a mi equipo de trabajo también una felicitación y unos agradecimientos muy especiales. Y decirles también a todos los funcionarios, así como decimos que Pensilvania somos todos, Hacienda somos todos. Muchas gracias. Honorables concejales, yo les quería proponer lo siguiente. En vista de que apenas vamos en el artículo 49 de los estatutos, les quería proponer, si quieren que de lo que nos dé a las 5 de la tarde, que se completan las 3 horas de sesión, si le hacemos a otro poquito de ese articulado, ¿les parece? Entonces, honorable concejal Luis Alberto Franco. Aquí se hace lo que ustedes propongan, honorables concejales. Entonces vamos a un receso de 5 minutos y empezamos con la socialización de los estatutos. De empresas, ¿verdad? ¿En qué semestre ya? Primero. Ah, qué chévere. Tallando. ¿Verdad? Ah, pero bueno. El cuento maluco también es bueno. Como el cuento maluco también es bueno. Sí, claro. Administración pública. También primer semestre.